Comenzamos entonces con el punteo. Dice, ¿cuál es la función del artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones de UT y a qué servicios afecta? ¿Qué les parece? Y bueno, lo que hace es regular exclusivamente la forma de asignación de los distintivos de llamada. Y afecta a los radioaficionados. Asignación y atribución, ¿no? Sí, sí. Son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Sí. ¿Y qué servicios afecta? ¿Solo el de radioaficionados o algún otro? Ahora no me acuerdo de eso. Ahí afecta, es decir, regula más de un servicio. Regula lo que son servicios fijos por debajo de los 30 MHz. Regula lo que tiene que ver con estaciones de servicio móvil marítimo y aeronáutico y algún otro, aparte del servicio radioaficionado. Y después lo que son estaciones experimentales, que son los distintivos incluso son muy similares a los de radioaficionados, salvo con alguna otra limitación. Es un servicio separado del de radioaficionados, que no tiene nada que ver con el mismo, pero que son emparentados en materia de reglamentaciones, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? O sea, que automáticamente cuando nos refiramos al artículo 19 estamos hablando de lo que tiene que ver con la identificación de estaciones, básicamente, ¿no? Que se realiza a través de distintivos de llamada u otros medios. Otros medios, dado que hay tecnologías, sobre todo en algún otro servicio, en los cuales se utiliza otros sistemas en general son sistemas numéricos, ¿no? Y no distintivos de llamada para la identificación de estaciones. Bueno, ¿a qué se denomina identificador o indicador de nacionalidad de un distintivo de llamada? ¿Qué es el identificador de nacionalidad? Es el prefijo. Claro. Es lo que identifica la nacionalidad del distintivo de llamada. O sea, y por nacionalidad entendemos no solamente países, sino también territorios. Hay territorios a los cuales se le asigna también, se le han atribuido serie de llamadas, en los cuales, es decir, también se le llama identificador nacional. Básicamente, dentro de un distintivo de radioaficionado es el prefijo. Puede ser 1 o 2 caracteres, o sea, lo que está antes del número, básicamente lo que está antes del número. En otros servicios, por supuesto que no. Puede ser, ojo que puede ser, la identificación de nacionalidad puede ser 1, 2 o 3 caracteres. Hay dos excepciones en las cuales se utiliza 3 caracteres para identificar la nacionalidad. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuáles son? No. Lo estudié, pero no me acuerdo. Son dos países exóticos, uno es Suazilandia y el otro es Fiji, que comparten la serie 3 Delta. Vaya uno a saber por qué, por letras sobran, ¿no? Pero, es decir, en definitiva, para identificar la nacionalidad se necesitan los tres caracteres. Son distintivos bastante extraños, pero andan, es decir, son países, bueno, Fiji en realidad sale de la regla y utiliza 2 caracteres. Utiliza 3 delta algo, pero en el caso de Suazilandia sí, Suazilandia utiliza 3 delta alfa para su identificación. Es el único caso en el cual, es decir, como radioaficionado, los prefijos tienen 3 caracteres. Bueno, 3. ¿Cuáles son los componentes en que se puede dividir un distintivo de llamada del servicio radioaficionado? Ya hablamos de uno, ¿no? ¿Cómo se compone un distintivo de llamada radioaficionado? ¿Qué tiene? El prefijo, el numeral y el sufijo. Ahí va. Tiene un prefijo, un número, que es un número solamente, y un sufijo. Esto viene al caso porque hay situaciones en las cuales los distintivos de llamadas pueden tener más de un número. ¿Ah? Hay un ejemplo que pusimos ahí, que el club utilizó en determinado momento como CX150 ITU, pero en realidad el número es el 1. El 150 no es el número. 50 es el parte del sufijo. O sea, básicamente lo que tenemos antes del número se llama prefijo, y lo que sigue el número se llama sufijo.
Puede haber distintivos en el cual tengan consecutivos dos números. Les doy un ejemplo. Sierra 4-1 alfa alfa. Estamos hablando, en ese caso estamos hablando de Eslovenia, porque Eslovenia tiene el Sierra 4, y ahí como coincide que el segundo número, en definitiva el segundo número, es el número, ¿no? Si yo le digo Sierra 4-1 alfa alfa, el número es el 1. Sierra 4 es el identificador de nacionalidad. Hay varios, por supuesto, de eso, ¿no? Sí, identificadores nacionales que tienen como segundo carácter un número, porque pueden tener dos letras, letra número o número letra, básicamente. Lo que no se utilizan, son las series que empiezan con 1 y 0. Hay ustedes vieron en el manual, si vieron el manual, hay unas, no son excepciones, en realidad son cosas que no cumplen con la reglamentación de UIT, que tienen esa particularidad. Tampoco se utiliza como segundo carácter el número 0 o 1. No puede haber un distintivo que sea, yo que sé, alfa 0 algo, y así sucesivamente, ¿no? Hay excepciones también. En el caso de Sahara, el Sahara Occidental, lo que es la República Árabe Saharaui Democrática, utiliza en forma no oficial el Sierra 0, ese 0. Hay unas estaciones que está muy activa, o estuvo muy activa, Sierra 0 Whisky, Sierra 1 Whisky Alfa, Whisky Sierra, pero ese distintivo no es oficial, no tiene formato oficial, pero lo utilizan. Daniel, una pregunta. Sí. Esa del Sierra 0, hay una pregunta del cuestionario que apunta a eso. Exacto, sí, pero sí. Leyendo los materiales, Uh-huh. En los propios materiales dice como que todo este capítulo está, no lo dice directamente, pero como que da a entender que está lleno de excepciones. Sí. Los distintivos, no son muchas las excepciones, los distintivos especiales en países que no cumplen. Bueno, sí. Sí, ahora cuando vemos las diapositivas, sí, vamos a ver justamente que hay circunstancias en las cuales hay países que no utilizan número. Lo vamos a ver. Sí, a ver, son muy pocas. La cantidad de letras después del numeral también. El radiogrupo Sur usa X5 alfa, por ejemplo. Sí. Bueno, pero eso también estaría como un distintivo especial que no está dentro de la normativa, digamos, entre comillas. No, es decir, ahora vamos a ver la UIT. A ver, vamos a ver, una cosa es lo que dice UIT, ¿no? Y otra cosa es lo que dicen las administraciones en materia locales. de distintivo llamada radioaficionado, lo que da recomendaciones. Después, justamente con la pregunta que sigue a continuación, ¿no? ¿Qué es la diferencia de asignar y atribuir? Bueno, ya lo vemos. A ver, en materia de distintivo llamada, ¿qué diferencia hay entre asignar o atribuir? ¿Y qué es lo que se asigna o se atribuye? Y lo que se asigna, lo asigna la URSEC. Exacto. Pero lo atribuye la UIT. Ajá. Atribuye la UIT. Exacto. ¿Y qué se asigna y qué se atribuye? Y la UIT atribuye los caracteres de cada país. Las series de llamadas. Ahí va. Y la URSEC asigna a cada radioaficionado después, de acuerdo a cada servicio le asigna un distintivo en particular. Ahí va. ¿Entienden la diferencia, no? Y bueno, pero vinculando con la pregunta de Aldo, si bien es decir, las administraciones son las que asignan los distintivos de llamada, en el numeral 19 está lleno de recomendaciones respecto a cómo tiene que ser la conformación de los distintivos de llamada. Ahora, es cierto, hay muchas excepciones, no son la inmensa mayoría, son muy pocas. La mayoría, hay 300 y pico de países, es decir, de nacionalidades, 250 y pico nacionalidades, y solamente habrá, yo que sé, una decena o 20, ponele, que no más de 20, que no recogen las recomendaciones de UIT. De todas maneras, como volvamos a decir, está dentro de las potestades de las administraciones, ¿no? Porque la potestad que tienen las administraciones es de asignar los distintivos llamadas, tengan o no el formato que sea.
Después vamos a ver justamente los formatos. El distintivo Charlie 5 Alpha, Charlie X-Ray 5 Alpha, es un distintivo válido, tanto para UIT como URSEC. El 5, que dice, relate alguna de las particularidades que la UT establece que debe tener un distintivo llamada en el servicio de radioaficionados. Alguna en particular, si no la vemos más adelante. A ver, ¿un distintivo llamada en servicio de radioaficionados puede terminar con un número? No. Tiene que terminar siempre con una letra, ¿no? Incluso vamos a ver ahí, dentro de las excepciones, vamos a ver un distintivo que fue dado por Santa Lucía, que tenía un número al final. Y es, en particular, la URSEC acá en Uruguay otorgó el distintivo CX2000 y CW2000, que no tenía formato válido, ¿tá? Pero fue otorgado en su momento. Y bueno, después vamos a ver, bueno, otra de las particularidades es que no puede tener más de cuatro caracteres después del número. ¿Ah? Es otra de las características. A partir de allí, de los 4 caracteres, eso se considera que son un distintivo especialísimo, un distintivo especial que solamente puede ser utilizado por cortos periodos de tiempo y que la URSEC establece que es nada más que por 15 días. Ahí, por ejemplo, está el distintivo que hablábamos recién, ¿no? Charlie X-Ray 150 ITU tiene como sufijo, si no recuerdo mal, 5 caracteres, ¿no? Es decir, claro. X1, 50 ITU, eso es un distintivo súper especial que se puede utilizar solamente en un periodo muy corto. Eso se utilizó en determinado momento cuando la UIT cumplió los 150 años y el club activó ese distintivo, y otros clubes, el otro club de Montevideo, activó Charlie Whiskey 150 Charlie Whiskey 150 ITU en particular. Fueron en todo el mundo los radioclubes salieron con distintivos que tenían el 150. Bueno, ¿alguna duda entonces? Había uno que era, creo que 150 Tesla, un sí. país raro, que también había salido con un distintivo sí. que era enorme. El más raro de todos que yo he visto, está en el manual, que es un polaco, que lo activa en Pascuas. Ahora vamos a verlo, porque creo que es el distintivo más extraño de todos los que he visto extraño, ¿no? Ahora vamos a ver particulares. Bueno, vamos a levantar la presentación. Vamos a hablar sobre distintivos de llamada. Distintivos de llamada. El tema de hoy es distintivo de llamada. La UIT y su artículo 19. Vamos a desgranar el artículo 19, ¿no? Con el título de Identificación de las estaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el artículo 19 de su reglamento de radiocomunicaciones, regula la atribución de series internacionales y la asignación y conformación de siglas alfanuméricas identificatorias para cada uno de los servicios de radiocomunicación. Y en especial define criterios bien claros para identificar las estaciones del servicio de radioaficionados o servicios de aficionados mediante tales siglas o distintivos de llamada. Lo que tú decías, Aldo, el otro día sobre indicativos, ¿sí? Hay varias veces en las cuales se refiere a indicativos, pero en el caso del artículo 19 siempre habla de distintivo de llamada. Por eso es que en Uruguay se recoge como tal, no, hablaba de licencia. No, porque en alguna oportunidad... Yo hablé de licencia porque habíamos dado como que estaba mal hablar de licencia. Es cierto. Pero cuando los radioaficionados hablan de licencia, lo están hablando a un nivel UIT. Entonces, sí, es lo están hablando a nivel de sus propias reglamentaciones. Porque la UIT no da permisos, no da ningún tipo de autorización de claro, pero si estás hablando con alguien de otro país, no está, o sea, todo el mundo entiende lo que quieres decir. Sí, porque en algunos países sí, se llama identificación. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es el Ham Radio Permit, no es license. El IARP es International Amateur Radio
permit, no license, ¿no? La reglamentación uruguaya diferencia, por eso es que insistimos sobre el tema, diferencia lo que son licencias, que sabemos que no son aplicables al caso de los radioaficionados y otros servicios, y específicamente, el permiso lo dice la reglamentación, se llama permiso. Es el documento que recibe un radioaficionado para instalar estaciones y operarlas, se llama permiso. Pero también eso ocurre con los distintivos de llamada. En alguna oportunidad vas a ver en las radioregulaciones, en los reglamentos de radiocomunicaciones, que se refiere a indicativos o señales de llamada o señales de identificación. Pero claro, y lo mismo pasa con los términos radioaficionado y aficionado. Sí. O sea que ahí yo diría, Daniel, salvo que tú opines lo contrario, que ser medio amplio en el criterio, porque sabiendo de qué estamos hablando, digo... No, por supuesto, a mí no me molesta que alguien diga el indicativo, o que diga la licencia, pero en el caso de que tú estés dando un examen y se te pregunte cómo se llama la sigla que identifica una estación y pones característica, no, es distintivo llamada. ¿Y cómo se llama el documento? La autorización que obtiene de la administración es permiso. No, en un examen está así. Ojo, claro, que no lo pusimos nosotros eso. ¿Ah? Eso ya estaba en el cuestionario anterior y estaba en el cuestionario anterior. Y es eso lo ha puesto la UIT, lo ha puesto la URSEC. Lo ha puesto la URSEC justamente para que se digan los términos que son. Y ojo que es muy cuidadosa con eso, ¿no? Fíjate en la sección, en el capítulo de reglamento que hablaba justamente sobre documentaciones, en determinado momento decía permisos, y en esta se modificó el título para que dijera permisos y certificados. Porque hay un documento que se llama certificado, no se llama permiso. ¿No? Ahora, volviendo al tema, en el artículo 19, muchas gracias, en el artículo 19, siempre, cuando se habla de este tema, se habla de distintivo de llamada, no se habla de otra cosa. Por lo tanto, podemos entender de que la OIT, cuando se refiere a identificación de estaciones, está hablando es decir, especialmente la traducción de ese término en castellano es distintivo de llamada. Lo de indicativo viene también porque en inglés se llama call sign, ¿no? Lo que se llama en inglés se llama call sign, y eso sería más como señal de llamada, algo así, ¿no? No distintivo de llamada. Bueno, volvemos entonces al caso este. Dice, en especial define criterios bien claros para identificar las estaciones de servicio radioaficionado mediante tales siglas o distintivos de llamada. Bueno, en su primera sección, el artículo tiene tres secciones. Tiene tres secciones y un apéndice. Bueno, en la primera sección, un apéndice y un anexo. En su primera sección, el artículo 19 considera las disposiciones generales. Comienza estableciendo que las transmisiones deben poder ser identificadas por medio de señales u otros medios. Dice, todas las transmisiones deben poder ser identificadas por medio de señales de identificación o por otros medios. Y en particular, otros medios, lo ponemos acá, está lo que se llama el número de identificación del Servicio Móvil Marítimo, o MMSI, que se utiliza para los sistemas digitales de socorro, ¿no? Los sistemas de socorro y de emergencias. ¿Tá? Ahí se identifican a través de un número, que también es regulado por otro artículo de la UIT. La UIT regula, incluso el número no solamente identifica un barco en particular, sino también identifica la nacionalidad a través de los dos primeros números que tiene. Los tres primeros números que tiene. En algún momento, cuando veamos el servicio de móvil marítimo, que lo vamos a ver como dentro de un taller, vamos a, en particular, ver ese tipo de cosas. El servicio móvil marítimo lo vemos en particular, pues primero, el aeronáutico es muy parecido, pero el móvil marítimo al menos a mí me resulta muy interesante, ¿no? Y creo que como radioaficionados a todos nos interesa interesante porque tiene determinadas particularidades que lo hace, al menos, también interesante. Bueno, quedan prohibidos
según también dice, quedan prohibidos todas las transmisiones con señales identificación falsas o que pueden inducir a engaño. Incluso, yo no sé si está acá, no. Ustedes saben que no se pueden otorgar series de identificación que sean similares, o distintivos llamadas que sean similares a las otras señales utilizadas habitualmente, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el código Q. Por eso es que la atribución de señales, la asignación de señales, se saltea el Q, la Q. Ustedes ven ahí en el manual al final donde se incluyó la serie, van a ver que salta de la PZZ, salta a la Romeo Alfa Alfa, ¿no? Porque la Q se elimina como un sistema como letra, como la primera letra con el carácter de cualquier serie, de distribución de serie de llamadas. Bueno, dice también en esta sección, dice, las transmisiones de los servicios siguientes deben llevar señales de identificación. Y habla del servicio de aficionados, el de radiodifusión, el servicio fijo en bandas inferiores a los 28 MHz, es decir, en realidad en toda la onda corta, ¿no? Porque se sabe que hay estaciones de servicio fijo por arriba de 28 MHz no hay, ¿no? ¿Se entiende, no? Porque nosotros ocupamos la inmensa mayoría de los 28 a los 29 y después hay un segmentito ahí que lo ocupan el servicio de frecuencia patrón y señales horarias, ¿no? Después el servicio móvil también debe estar usar señales de identificación. Y el servicio, el recién nombrado, frecuencias patrón y señales horarias. ¿Ustedes saben cuál es el servicio de patrón y frecuencias señales horarias? ¿El servicio? Sí, ¿o lo conoces? Sí. Describirlo un poco. Describirnos un poco. Son frecuencias patrón, por ejemplo, 5.000, 10.000, 15.000, y lo que se escucha ahí son señales horarias, o sea, un pitido que da la hora para coordinar los relojes, digamos, a nivel internacional. Bueno, sí, sí. Sí, por ahí, ¿no? Y todo, sí, está bien, y todo con extremada precisión, ¿no? Tanto sí, a uso científico y todo lo demás. Sí. Es decir, si ustedes van a esa frecuencia que mencionó Aldo, o sea, de 2500, 5, 10, 15, van a encontrar este tipo de estaciones, ¿no? El servicio de frecuencia patrón y señales horarias. En un momento lo usábamos, lo que pasa es que después con los celulares ya está. Antel nos regula a todos. Sí, sí, y aparte las frecuencias hoy día tienen, los equipos vienen con frecuencias totalmente... Tienen display digitales que son muy precisos. O sea, antes no había, era todo a aguja. Sí, había que ajustar los osciladores con las señales esas. No había otra. Bueno. Dice, en la segunda sesión, regula las atribuciones de series internacionales y asignación de distintivo llamado. Y ahí está la diferencia que estaba en el punteo, ¿no? Se atribuyen series internacionales y se asignan distintivos de llamada. Dice, las estaciones abiertas a la correspondencia pública internacional, las estaciones de aficionado y todas las demás estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales más allá de las fronteras del territorio o zona geográfica donde estén situadas, deberán poseer distintivo llamada de la serie internacional atribuida a su administración en el cuadro de atribuciones de series internacionales de distintivo de llamada que figuran en el apéndice 42. El apéndice 42 es al final del manual de la clase de hoy, está el resumido de lo que es el apéndice 42. Dice, en el recién mencionado artículo apéndice 42, se detallan todas las series, los grupos de 3 caracteres alfanuméricos, son siempre 3 grupos, ¿no? Van desde una letra, por ejemplo, en el caso de Uruguay va desde el Charlie Víctor Alfa hasta el Charlie Whisky Zulu, ¿no? Bueno, se detallan todas las series, que son grupos de 3 caracteres alfanuméricos, de distintivos asignados a los distintos estados o zonas geográficas, lo mencionábamos antes, que son territorios que no tienen responsabilidad plena de sus relaciones internacionales, pero que de todas maneras reciben algún tipo reciben series de identificación.
Bueno, en el caso de Uruguay, como acabo de decir, dicha asignación corresponde a las series que van desde CBA a CXZ. Bueno, la tercera sección regula la formación de los distintivos de llamada. Dice, para formar los distintivos de llamada podrán emplearse las 26 letras del alfabeto, yo agrego latino, así como cifras en los casos que se especifican a continuación. Y dice, quedan excluidas las letras acentuadas. Se utilizan las letras del alfabeto latino sin acentos. Dice, no obstante, no deberán, estas son las excepciones, deberán emplearse como distintivos de llamada las combinaciones siguientes. Las que puedan confundirse con señales de socorro o con otras de igual naturaleza, las reservadas por las abreviaturas que han de emplearse en los servicios de radiocomunicación, o sea, básicamente el código Q. En las estaciones de aficionado, las combinaciones que comiencen con una cifra y cuyo segundo carácter sea la letra O o la I. Eso tiene que ver para no haya confusión, ¿no? Para no confundir el 0 con el 1. Después dice, los distintivos llamadas de la serie internacional se forman como se identifican los números que están allí. Los dos primeros caracteres serán dos letras o una letra seguida de una cifra o una cifra seguida de una letra. Los dos primeros caracteres, o en ciertos casos el primer carácter de un distintivo de llamada, constituyen la identificación de nacionalidad y en un caso especial, como dijimos, las tres primeras también. Hay un montón de letras, ahora vamos a ver, ¿no? De que bastan para identificar la nacionalidad. ¿Por qué? Porque el país en particular la tiene asignada toda. Por ejemplo, la B que tiene China, la K que la tiene Estados Unidos, la R que la tiene Rusia, es suficiente verlo. Es decir, que tiene, a ver, Rusia tiene desde la ERAA a la RZZ. Sí. Por lo tanto, basta con solo ver una R adelante, ya es suficiente para identificar la nacionalidad. Y acá están, ¿no? Dice, estaciones de aficionados y estaciones experimentales deben tener, esta es la conformación, un carácter a condición de que se trate de esa letra que está ahí. B es China, F es Francia, G es el Reino Unido, Italia, K es Estados Unidos, la M es también el Reino Unido, la N también Estados Unidos, R es Rusia y la W es también Estados Unidos. Esos países tienen esa asignación para sí solo, entonces con esa letra basta. Y vemos, ¿no? Hay un montón de distintivos, por ejemplo, kilo 1 alfa alfa, ya naturalmente lo identificamos como Estados Unidos, no necesitamos que se nos coloque otra letra después de la K. Pero de todas maneras hay distintivos que se utilizan. Hay una excepción con la B larga, que la B larga Y y Z están asignadas a Taiwán. Que Taiwán tiene, la República de China, tiene un estatus bastante particular, ¿no? Es un estado y no lo es. Para Naciones Unidas, en realidad esto viene con la discusión de Estados Unidos, ¿no? de las Naciones Unidas, cuando ingresó la República Popular China a representar a China, en definitiva, y Taiwán quedó en un estatus ahí, la República de China quedó en un tema, ¿no? Entonces, de todas maneras, se le asigna la BY. Es decir, los radioaficionados de Taiwán transmiten con BY. Bueno, ahí tenés una de las excepciones, Aldo, en particular, ¿no? Dijimos que la B larga identifica solo a China, pero no, en el caso de esto hay algunas series que identifican a Taiwán, porque en realidad Naciones Unidas considera que Taiwán es parte de China, está en un estatus ahí, veremos qué pasa. Después dice, y una sola cifra. Sí, claro. Es decir, es una situación de disputa, ¿no? Entre los dos países, ¿no? Dice, también es, y una sola cifra distinta de 0, 1, seguidas de un grupo de 4 caracteres como máximo, el último de los cuales será la letra O. Y después viene la excepción, porque dice, ustedes bien que dice el 0 y 1, y sabemos que el 0 y 1 se utiliza, ¿no? Porque lo que pasa es que estamos hablando de estaciones experimentales, ¿no? Y radioaficionados. ¿Se entiende, no? Y dice, y una sola cifra. Por lo tanto, el primer número que aparece en un distintivo después de la combinación de identificación de nacionalidad, ese es el número, no
no puede haber más de un número mayor entre el 0, solamente el 0 al 9, ¿no? ¿Se entendió? ¿No? Lo que decíamos hoy de CW90 alfa, por ejemplo, que el 9 es el número del distintivo, no el 90. Y después dice, habla de 2 caracteres y una sola cifra, distinta de 0,1, seguido de un grupo de 4 caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra. ¿Viste algo que yo te decía que el CX1 alfa, CX5 alfa, es un distintivo válido para la UIT? ¿Por qué? Porque dice que de un grupo de 4 caracteres como máximo, o sea, puede ser 1, 2, 3 o 4. ¿Ah? Es decir, hasta 4 caracteres se considera un distintivo válido para la conformación que tiene UIT. No así la URSEC. URSEC no lo utilizaba. A partir de la reglamentación de 2017 por una solicitud que hizo, una propuesta que hizo Radio Grupo Sur, se autorizó para los radioclubes habilitados la utilización de una sola letra. Hasta el momento es el único caso de utilización de una letra en un distintivo de llamada permanente. Digo hasta el momento, porque ahora vamos a ver que hay una condición singular que nadie ha optado y difícilmente vayan a optar, que permitiría que alguien tuviera como distintivo de llamada una sola letra, ¿no? Pero ya vamos a ver en particular. Bueno, dice estaciones aficionadas y estaciones experimentales. En el caso de media serie, es decir, cuando los 2 primeros caracteres están asignados a más de un Estado miembro, vaya a saber por qué, como decíamos al principio, esto ocurre, se necesitarán los 3 primeros caracteres para la identificación de la nacionalidad. En tales casos, el distintivo llamada consistirá en 3 caracteres seguidos de una sola cifra y un grupo de no más de 3 caracteres, el último de los cuales deberá ser una letra. ¿No? O sea, acá tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo identificaríamos Suazilandia o Fiji? Bueno, Suazilandia en realidad utiliza esta forma, utiliza lo que establece la UIT. Se identifica como desde 3 delta alfa 1 alfa alfa hasta delta Mike 9 Zulu Zulu. Son los distintivos que tiene para formar. Sin embargo, Fiji, que tendría que utilizar desde el 3 delta noviembre hasta el delta Zulu, no lo hace, no utiliza esta forma. Eso, ustedes van a qrz.com, vayan a qrz.com, busquen Fiji y van a ver que no hay ningún distintivo de ese país que tenga el formato de 3DN o cosas de esas, ¿no? ¿Ah? Pero sí Suazilandia. ¿Se entendió? Bueno, ahí tenés otra excepción, Aldo. Está lleno de excepciones, es lo que te dije al principio. Sí. Pero eso lo hace Fiji, ¿no? Es decir, en realidad no lo debería hacer, ¿no? En Suazilandia son un poco más pulcros en materia de reglamentación. Yo he comunicado, yo he escuchado estaciones de Suazilandia, son rarísimas, ¿no? Y tienen esta conformación. Incluso en algún momento voy a buscar una QSL que tengo ahí, el único caso que he visto. Bueno, dice, estaciones de aficionados y estaciones experimentales. En casos especiales para uso temporal, las administraciones podrán autorizar el uso del distintivo de llamada con más de 4 caracteres indicados en el número 1968. Es decir, esta es una excepción de los 4 caracteres, ¿no? Distintivos como ya le dije, el Charlie xilófono 150 y India Tango Uniform, que se utilizó, porque ese tiene 5 en particular. Está autorizado. Es reglamentariamente correcto porque la UIT lo autoriza, ¿no? Autoriza a las administraciones a decir, ojo que estos son recomendaciones, ¿no? Pero autoriza en definitiva a las administraciones a hacerlo por uso temporal, habla, ¿no? En casos especiales y uso temporal. Y después viene la excepción de la excepción que dice, no obstante, la prohibición de utilizar las cifras 0 y 1 no se aplicará a las estaciones de aficionados. ¿Por qué? Porque estábamos acá hablando de experimentales y aficionados, ¿no? Las estaciones experimentales no pueden usar el 0 y el 1, pero los radioaficionados sí, por supuesto, se usan el 0 y el 1. Si no, yo, por ejemplo, no podría tener distintivo, ¿no? Mi distintivo sería apócrifo.
Bueno, y después en el anexo está lo que se llama la posibilidad de formación de distintivo llamada. El anexo está todo allí en el manual, pero acá está la parte de radioaficionada y ve todas las conformaciones de distintivos que puede haber, ¿no? Numéricamente, que bueno, llega en determinado momento a 4.500.000, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Es interesante este cuadro, ¿saben por qué? Porque es más fácil entender cómo se conforman los distintivos llamadas, los distintos servicios. Ustedes van ahí, tienen esto, acá en esta que dice formaciones permitidas, tiene más claro que leer el texto. Acá, si uno quiere saber cómo se conforman los distintivos llamadas del servicio móvil marítimo y todas las variantes que tiene, van ahí y van a ver que está mejor explicado. Bueno, prefijos y sufijos. Bueno, los distintivos radioaficionados se conforman por un prefijo utilizando uno o dos caracteres de los bloques de serie internacional de distintivos llamada proporcionados por IT a cada uno de los Estados miembros, en el caso de Uruguay, CBA, CXZ. Eso le llamamos prefijo, también es el indicador de nacionalidad. Y un sufijo que las autoridades de cada país asignan por sí mismas, que consiste en general en un número seguido por una letra, o dos, o tres, o más, en el caso especiales caracteres. Daniel, se te entrecorta todo. Bueno, ya vamos a hacer. Nos peleamos con Antel. Digo, el sufijo acá, la idea de sufijo que nosotros manejamos acá es la que usamos como radioaficionado, ¿no? Porque el sufijo como radioaficionado entendemos el número también, pero no es correcto, ¿no? Porque en realidad el sufijo no incluye al número. Y ahí tenemos unos ejemplos, que son las QSL que están ahí, incluso están ahí en el manual. Tenemos, por ejemplo, 4U1UN, que es esta que está acá. Este es el distintivo de llamada de la estación de Naciones Unidas en Nueva York. Ustedes ven que el prefijo es 4U. K1N, esto fue una operación de Navasa, en realidad Navasa, donde el prefijo es K. El que nombré recién, Charlie X-Ray 150 ITU. El prefijo Charlie X-Ray. Acá hay una, para el que no sabe, nosotros como radioaficionados barramos el 0, ¿no? Utilizamos este carácter para identificar el 0 de la O, ¿no? Acá tenemos otro, ECO 51UF, donde E5 es el prefijo y corresponde a Islas Cook del Norte. Y acá tenemos uno que está allí, debe estar tapado, que es J6SLI 35. El que yo le decía que esto es un distintivo, no es válido este distintivo. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido este distintivo? Porque tiene 5 caracteres. Porque no termina con una letra. Y ustedes ven que tampoco tiene número este distintivo, ¿no? ¿No? Porque J6 es el prefijo que identifica a Santa Lucía. Esto era una cosa muy, muy especial que hizo Santa Lucía cuando celebró los 35 años y salió con este distintivo. Y este es el distintivo más extraño que yo he encontrado, que es, lo saca todos los años. Es un radioaficionado polaco que festeja las Pascuas con este distintivo. Charlie Zulu, el número del año Easter, ¿no? Un distintivo bastante particular, es el más largo que yo he visto, ¿no? Hay otros largos, ¿no? Pero tiene 2, 4, 6, 7 letras en el sufijo. ¿Cómo? Para codificarlo, me imagino, ¿no? Salen digitales, ¿eh? Salen digitales. Bueno. El hombre hace un montón de contactos, pues es un distintivo que atrae, ¿no? Pero salen digitales solamente. Bueno, en muy pocos casos, estas también son las excepciones que marcaba Aldo. Dice, las administraciones no otorgan un número como primer carácter de sufijo. Y ahí tenemos 3 ejemplos. Charlie 5 X-Ray, Delta 4 Charlie y Delta 2 Quebec Romeo, que son Gambia, Cabo Verde y Angola. ¿Por qué no tiene número? Porque Charlie 5 es Gambia.
Delta 4 es Cabo Verde y Delta 2 es Angola. Por lo tanto, esto no tiene número, ¿no? El distintivo para que tuviera las particularidades que establece UIT tendría que tener un número. Por ejemplo, yo qué sé, Charlie 51 X-Ray en este caso, ¿no? ¿Se entiende, no? Ahí se da otra característica que también molesta en el tercero de la que está mostrando ahí, sí. El Delta 2 Quebec Romeo ahí. Sí, el sí. Quebec ese también puede confundir con un código Q, ¿no? Sí, pero en realidad se pueden utilizar. Lo que no deberían utilizarse es iniciando el distintivo, ¿no? Claro, la URSEC no lo usa, por ejemplo. No, pero Argentina sí. La Q es creo que San Luis, una cosa de esa. Esa fue una discusión que tuvimos en determinado momento dentro de Radio Grupo Sur, que yo sostenía de que la Q se podía utilizar, y me decían que no. Pero sí, al punto de que nosotros en determinado momento activamos la única Q que se activó en la historia de este país, que era Charlie Víctor 5 Quebec, que alguna vez lo vamos a sacarlo, ¿no? Se puede utilizar como letra en el prefijo, por supuesto que sí, en el sufijo. Claro, pero la URSEC, viste que la URSEC no lo asignó cuando asignó los departamentos, no lo asignó. Sí. Y la explicación es esa. No fue la URSEC. Eso viene de antes, viene de la dirección de comunicaciones, sí. Año 28, y la gente, como digo, la gente que fue allá a buscar, estuvo en el Congreso de París y la gente que hizo las cosas, mucho no entendía, no entendía mucho las cosas y hicieron... Sí, no, porque la verdad la distribución de letras que hicieron fue una ensalada de letras, ¿no? Definitiva, ¿no? Yo creo que si la hubieran metido en una bolsa y la hubieran sacudido, hubieran resultado algo más coherente, ¿no? Y la media luna. Se saltaron la Q. Claro. De la misma manera que la reglamentación actual se saltó la W. Después les voy a explicar por qué. Bueno, el sufijo en general suele usarse para designar un área especificada dentro del país. Y ahí tenemos, hablando del sufijo, ¿no? Charleco 3, por ejemplo, la región 3 de Chile, Hotel Charlie 8 es Galápagos, Julieta Alfa 8 es Hokkaido, la isla Hokkaido es la isla más al norte de Japón, y Héctor 4 es el estado de Manitoba, en Canadá, la provincia de Manitoba, en Canadá. Por supuesto, este tipo de distinción en Uruguay no se aplica, ¿no? ¿Ah? Porque nosotros hemos adoptado para designar la ubicación geográfica la fórmula que es poco particular de que la primera letra sufijo distingue los diferentes departamentos, lo que hablábamos recién. Así, por ejemplo, la J en el sufijo es Salto, la D es Canelones, la F Colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo fui autorreferencial, me puse yo acá porque no encontré ninguna cosele con F, le tuve que poner yo mismo. ¿Ah? ¿Qué iba a decir? Esta forma de designar la utiliza Uruguay y Argentina. Yo no conozco otro país, ¿no? Argentina la utiliza. Cada una de las provincias tiene una letra, salvo la capital federal que tiene 3. Alfa Bravo Charlie tiene capital federal, Delta tiene la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente. Y después hay hay un par de provincias que comparten una letra porque hay más provincias que letras en el alfabeto, ¿no? Bueno, después de la distribución de la ABC. O sea que horrible manera de identificar la locación la tenemos Uruguay y Argentina. No conozco otro. Y nosotros ya no más tampoco, porque... Nosotros ya no más tampoco, claro, porque si nos mudamos... Sí, logramos, lo que se logró es que un país pequeño, a ver, tú viste que nosotros no tenemos características de telediscado, ¿no? Es decir, los números son nacionales de número de teléfono. Entonces, con el mismo criterio, ¿para qué íbamos a tener 19 distritos distintos de radioaficionados? Bueno, entonces lo que se hizo es que eso sea independiente. Por supuesto, cuando uno se registra con la letra del país, del departamento, y después, si se muda, lo cambia sin ningún tipo de inconveniente. Si no, lo conserva. Pero en realidad la idea era esa, ¿no? Y lo que sacamos también es que hay alguna pregunta ahí en el cuestionario de que ustedes busquen
busquen, porque hay cosas que no la van a poder encontrar en el reglamento porque no están. Y hay gente que sigue insistiendo, no, cuando salís del departamento tenés que identificar una barra. Yo le digo, bueno, buscámelo en el reglamento. No lo va a encontrar porque lo sacamos. Sacó justamente porque eso era una limitante que no tenía el mayor sentido y lo que dificultaba sobre todo los comunicados a materia de X, ¿no? Por eso si Hace alguno... muchos años. ¿Cómo? Yo hace muchos años, cuando llegué, transmití desde Montevideo, salieron unos cuantos veteranos y la verdad se pusieron muy malos porque yo no salía con la letra I. Claro. Y no, ¿cómo es? No me identificaba como que estaba saliendo desde Montevideo. ¿Cómo una letra I iba a salir de Montevideo sin identificarse que estaba saliendo de esa zona? Bueno, yo la verdad que yo era uno de los que sufría esta situación, porque yo habitaba en Montevideo, sí. Yo residí en un tiempo en Colonia, bastante tiempo estuve en Colonia, mi familia, tengo parte de familia en Colonia. Y bueno, cuando obtuve el distintivo, en realidad tuve hasta 4 distintivos distintos por una reglamentación que había, que uno podía tener 19 distintivos distintos, ¿no? Uno por departamento. Pero conservé el 1FU y cuando estaba en Montevideo, era con Canelones, que iba al Parque Antenas, tenía que estar identificando CX1FU/A, CX1FU/B y todas esas cosas, y la verdad que se sufrían. No tanto en fonía, pero por ejemplo... En el Parque de Antenas tenías que decir CX1FU/Delta. Exacto. ¿Por qué? A ver, si uno hacía de X, ¿te imaginas si vos pones Charlie X-Ray 1 Fox Uniform Portable Delta, ¿no? Que como reglamentariamente me tenía que identificar, me iban a preguntar Delta qué, y era lo que pasaba, ¿no? Porque la D se identificaba como algún país iba a ser D1, D2, por ejemplo, si fuera Angola tenía que ser D2, ¿no? O sea, le faltaba un numerito. Y había que estar explicando eso, era bastante complicado, ¿no? Entonces lo que se optó es que no tenía mucho sentido, se sacó y ya. El que lo quiere lo usa, el que no lo quiere no lo usa. Y si alguna vez alguno le dicen como a ti, y te dicen, no, está mal, le dicen, buscamos los reglamentos y después hablamos. Bueno, acá está el sufijo, las letras, ¿va? Todos nosotros ya las deberíamos saberla, con la inmensa mayoría, los que son radioaficionados, por supuesto, y los que dieron ascenso el otro día, ya los pusimos en el pelotón de fusilamientos 2 veces con este tema. Pero ya es lo que yo decía. Ustedes vieron que esto se adquiere por la práctica, básicamente por la práctica, ¿no? Uno después ya con el tiempo identifica las letras sin darse cuenta de nada. Pero aprenderlas al principio es difícil. Bueno, en caso de registrarse permisos permanentes, hablamos de permisos permanentes, en islas ubicadas dentro de las aguas territoriales jurisdiccionales de la República, la primera letra del sufijo debería llevar la letra correspondiente al departamento más cercano. Y acá tenemos en realidad estamos hablando de distintivos permanentes. ¿Qué quiere decir? Si mañana hay alguien que va a Isla de Flores y registra un distintivo de esa, es decir, de esa localidad, si tiene residencia, póngale, ni Isla de Flores va a ser difícil, pero puede ser perfectamente en alguna isla del litoral, ¿no? Tiene residencia allí, bueno, se le va a otorgar la letra del departamento más cercano al departamento, a la isla, ¿no? En el caso, por ejemplo, si fuera, si mañana hubiera un distintivo, un permiso permanente en la isla de Flores, debería tener la letra D, porque el departamento más cercano que está es el departamento de Canelones, no el departamento de Montevideo, como parece. Pero no hay casos de esto, ¿no? No hay ningún caso de que hayan registrado, o al menos que yo conozca, un distintivo, es decir, haya obtenido un permiso de radioaficionado de una isla, sea cual sea. Lo que tenemos ahí son distintivos especiales, ¿no? Porque pues son especiales, pues tienen la W los tres, ¿no? Bueno, y acá tenemos el mapa. El mapa está en el manual.
Bueno, el distintivo de llamada es el reglamento del servicio. Se define como distintivo de llamada la secuencia de caracteres por la cual se identifica una estación de radioeléctrica. En términos generales, el reglamento determina que el radioaficionado normalmente cuenta con un distintivo de llamada permanente y que se conforma utilizando exclusivamente con los prefijos CX seguidos por un número entre 1 y 9 y 1, 2 o 3 letras, las primeras de las cuales identifica el departamento. Estamos hablando de radioaficionados, en particular personas físicas, ¿no? Y eso en forma general porque ustedes saben que en determinado, hay una categoría que no se puede utilizar el 1 y el 9. No se puede usar el 1, 2 y 3. ¿Ah? Por más de que la usé que está dando... No, pero no vamos a decir eso. No. Todo lo que tiene que ver con distintivo de llamada está en el capítulo 8. Bueno, todo radioaficionado, persona física o jurídica, es poseedor de solamente un distintivo de llamada permanente. Esto viene al caso porque en la reglamentación de 1945, los radioaficionados podían tener 19 distintivos de llamada distintos. ¿Por qué? Porque podían registrar estaciones en 19 departamentos distintos. Incluso podía tener más, porque podría en Montevideo, en más de un departamento, tener 2 estaciones. Pero, y por eso que habíamos muchos radioaficionados que teníamos más de un distintivo. Yo llegué a tener 3. Uno en Canelones, uno en Montevideo y otro en Colonia. Bueno, aunque los de categoría general superior pueden solicitar también la utilización de uno especial por un periodo nunca mayor de 30 días. No renovables, dice el reglamento, pero igual se renueva. Es un distintivo que se le da en forma especial a esas 2 categorías, incluye los radioclubes, porque los radioclubes tienen categoría general o superior, dependiendo de si sea o no habilitado, y hay que tramitarlo cada 30 días, en definitiva es eso. Lo que se trató de hacerlo de que no fuera por un periodo nunca mayor a 30 días es que no se convirtiera el distintivo de llamada, eso y algunas otras circunstancias que se le colocó al reglamento, que el distintivo de llamada especial se convirtiera en permanente. Porque de hecho había gente que tenía un distintivo de llamada permanente y tenía el distintivo y lo renovaba sistemáticamente y como tal entonces el otro distintivo se convertía en distintivo permanente. Y iba en contra a la idea de que un radioaficionado puede tener solamente un distintivo. ¿Se entiende eso, no? Porque si yo agarro, saco un distintivo y lo renuevo, se convierte en permanente. Eso está claro, ¿no? Eso es lo que no pudimos hacer comprender a alguno que estaba en esa circunstancia, ¿no? Bueno, conformación de distintivo de llamada. Bueno, según los distintos tipos de permisos que puede haber, los permanentes son la letra CX más un distintivo, un dígito que va del 9 a 9, más la letra del departamento, más 1 o 2 letras que no son XX. Esto en el caso de general y superior, y radioclubes no habilitados en particular. Y acá hablamos de lo que llamamos especialísimo, ¿no? Un caso especialísimo, porque algunos radioaficionados de categoría superior podrían optar, yo digo que un radioaficionado de categoría superior, porque es como que esta excepción se le hizo para un individuo. En el caso especialísimo, los radioaficionados, personas físicas, pueden acceder a un distintivo formato especial de carácter permanente. O sea, pueden optar pueden tener un distintivo que no tenga este formato, ¿ah? En forma permanente. Pero tienen que renunciar al de este formato, ¿no? Esto se hizo porque hay una persona que utilizaba un distintivo en forma bla, 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 y una letra, vamos a ser claro, y se colocó allí y no lo optó porque en realidad esta persona quiere tener 2 distintivos. Es mi apreciación personal. Después los de categoría inicial, CX más un número que va del 3 al 9, más una letra del departamento y 2 letras que no sean XX. Ustedes saben por qué XX, porque vamos a ver más adelante que todos los distintivos que terminan con XX identifican a
repetidoras o radiofaros. Entonces nadie vaya a pedir, no sé, 3 delta X-ray porque no se lo van a dar, ¿no? Tampoco podrían pedir 1, 2 o 3. 1 o 2, sin embargo, hay una gran lista ya de radioaficionados de categoría inicial que le dieron el 1 y el 2. Los distintivos en nuestros países están estructurados de la siguiente manera. En el caso de radioclubes habilitados, es el CX más un número del 1 al 9. Ustedes ven que en ningún distintivo llamado permanente en Uruguay se utiliza el 0, ¿no? Mejor dicho, vamos a ver, me refiero a radioaficionados, personas físicas o jurídicas. Más letra del departamento, más ninguna o 2 letras que no sean XX. O sea, puede ser que, como el distintivo que tiene Radio Grupo Sur, y hay 2 clubes habilitados que tienen, que solamente tienen una letra, pero pueden tener 1, 2 o 3 letras, ¿no? De hecho, el Radio Grupo Sur en determinado momento tenía 3 letras. Tenía Charlie 3, o sea, Charlie Xilófono 3, Charlie, una verdadera tortura como distintivo, ¿no? Esto fue, como decía al principio, fue una propuesta de Radio Grupo Sur, a la que optaron no solamente nosotros, sino dos clubes más. Minas y Rocha, hasta el momento, son los que optaron por cambiar su distintivo de llamada con este formato de una sola letra, ¿no? Pero como decía Aldo, solamente los radioclubes, no, nada más. Radioclubes habilitados. Bueno, en el caso de URSEC, es la diferencia que hay. La URSEC utiliza el 0, la letra 0, identifica a las estaciones de URSEC, y las 2 que están registradas son allí, en las que están ahí. 0 alfa alfa y 0 alfa alfa bravo. ¿Salen esas estaciones? En algún momento salían. Hoy día no. Hoy día no sé si hay hasta equipos en Merilla. No sé si hay. Debe haber, sí. Digo, pero no se están haciendo controles sistemáticos como se hacía en un momento el servicio de radioaficionado, y que salía, las estaciones salían. 0 alfa alfa en algún momento operaba, ¿no? Después vamos a ver que tiene alguna particularidad también esas. Y después los que utilizan también el 0, mejor dicho, el 0, son las estaciones que son de carácter pública, son personas jurídicas estatales, ¿no? Lo que hay en general que no hay nada más, que son unidades militares que utilizan, y que, dicho sea paso, no son reglamentarias. Porque usted ven que acá dice, el reglamento dice 1 o 2 letras, es decir, CX con el 0 más la letra del departamento. Si estas son las estaciones que están registradas, ¿no? En la Antártida. Están en la Antártida. Quiere decir que hicieron la excepción y la pasaron por arriba. Yo tengo mi explicación de esto. En algún momento se las puedo contar, ¿no? Bueno, viendo acá, hablábamos de letras que faltaron, ¿no? Vamos un poco para atrás. ¿Dónde está el mapita? Ya llegamos. Acá. Acá la Q no está, ¿no? Claro. Pero sabemos que la X, ¿quién la utiliza? La Antártida, ¿no? La última que se utiliza es la B corta. De la B corta a la, mejor dicho, a la W, mejor dicho, de la B corta a la X, que sería Antártida, hay una letra, ¿no? La W, ¿no? ¿Ah? O sea, ya hay 2 letras que la reglamentación se ha comido, la Q y la W. Yo tengo mis motivos explico, en algún momento se los explico en particular por qué ocurre eso. Cuando los radioclubes propusieron la letra para las estaciones de la Antártida, propusimos la W, porque si después de la B corta viene la W, pero hubo un movimiento ahí para que no se utilizara y se la saltearon.
Y ahora quedó falsa escuadra, ¿no? Porque la X, esto te indicaría de que esta letra, estas estaciones están saliendo del territorio antártico. Bueno, repetidoras. Eso, el CX más un número que va a dar 1 al 9 más la letra del departamento más XX. Ahí están las repetidoras de radio, no está actualizado esto, una de las repetidoras de Radio Grupo Sur. Ustedes ven que todas terminan con XX. Hay un problema con Canelones, se acabaron los números, ¿no? Hay más repetidoras que es decir, por este medio se puede haber solamente en el departamento Canelones 9 repetidoras. Y hoy día hay más. Entonces, una de las propuestas que viene para la nueva reglamentación es modificar esto, y les cuento, van a ser XX o XY, para que haya más espacio, ¿no? Bueno, estaciones satelitales, CX va a ser un dígito numérico del 1 al 9 y un formato que va de 1 a 4 caracteres alfanuméricos, el último de los cuales, por supuesto, tiene que ser una letra. No hay ningún caso de esto. Bueno, y distintivos llamadas especiales pueden ser la CB corta, la CW o CX, o todas las combinaciones que tiene Uruguay, más un dígito numérico, sea cual sea, puede ser del 0 al 9, dice, desde 1 hasta 4 caracteres alfanuméricos, el último de los cuales debe ser una letra. Y en casos especialísimos, como lo dijimos, ¿no? Puede tener más de 4 caracteres, igual tiene que terminar una letra, por un periodo, dice el reglamento, no mayor a 15 días. Eso es lo que se llama distintivo especial. O sea, se pueden hacer todas las combinaciones posibles que tiene Uruguay, hasta 4 caracteres, ¿no? Los distintivos especiales de llamadas se utilizan en concursos y demás, ¿no? No son muchos. Creo que esto fue una discusión muy absurda que se dio respecto a los distintivos de llamada, y se habló un montón de llamadas especiales, cuando en realidad lo utilizan los radioclubes y 3 o 4 individuos nada más, 5. Era una discusión que fue bastante inútil llevar, se solucionado más fácil de lo que ocurría. Lo que pasaba que había gente que quería cosas que no eran lógicas. Bueno, consideraciones sobre los distintos llamadas y uso. El distintivo de llamada permanente puede ser seleccionado en la nómina de vacantes que cuenta URSEC utilizando los sistemas de elección cuando asigna uno de los propuestos por el propio interesado, o sea, cuando un radioaficionado ingresa al servicio, propone uno, si quiere, si no, va a pasar al segundo aspecto, que es el secuencial, donde URSEC asigna el primero de la serie vacante. O sea, viene yo qué sé, CX1 alfa Romeo, va a ser CX1 alfa Tango. Cierra, ¿no? Y así sucesivamente. Y el competitivo, en el caso de que hubiese dos o más interesados por un mismo distintivo de llamada, habría que establecer el procedimiento competitivo, ¿no? No ha ocurrido nunca. Lo que sí ha ocurrido es muy difícil que se dé. ¿Cuál es el proceso competitivo? No me pregunte, pues no tengo idea. ¿No? Es que es muy difícil que se dé, porque que dos pidan simultáneamente, uno va a llegar primero que el otro, el pedido a la opción. Cierto, pero a ver, el examen anterior se dio que 2 personas pidieron el mismo distintivo, pero como uno se demoró, en hacer el trámite, quedó a la cola, ¿no? Pero yo creo que la persona escuchó el distintivo de antes y lo puso, ¿no? Por copión. Ahí se hubiera desatado el procedimiento competitivo. Pero ya te digo, como la persona se demoró, le dieron el distintivo al primero y a otra cosa. Y no sé carrera de embolsados el competitivo. Sí, aparte no sé cuál sería el método competitivo, ¿no? El procedimiento competitivo está bien establecido en materia de radiodifusora, de licencia de radiodifusión y demás, que hay un método competitivo, ¿no? La URSEC en determinado momento, si eso ocurre, va a tener que... Bueno, caducación de los distintivos llamadas. La utilización de un distintivo llamada en particular no es una forma de adquirir algún derecho o reserva del mismo, por sí mismo,
ya que caducará sin derecho a reclamo alguno cuando se cumplan los plazos establecidos en la documentación expedida o cuando, por razones de reglamento interno, la URSEC requiera introducir cambios de distintivos o simplemente cuando la URSEC revoque la autorización. Si la URSEC por algún momento establece de que le saca el permiso a una persona, por supuesto, perdió la condición el derecho sobre distintivo. En realidad, ninguno de nosotros tiene derecho sobre distintivo de llamada. Y la reserva se da solamente en un caso, que vamos a ver más adelante. En el caso de modificación permanente del domicilio de un titular de un permiso de radioaficionado que implique cambio en el departamento de residencia, el interesado puede optar por mantener su distintivo o solicitar que se le asigne uno nuevo. Cuando se opera de otro departamento, lo vimos al principio, la obligatoriedad de identificar el departamento de transmisión cuando el radioaficionado lo hacía de otro al cual le fue asignado ha sido eliminada del reglamento. No obstante, puede hacerse en forma volitiva, voluntaria, adicionando a su distintivo de llamada una barra o una o las letras de departamento en la que se encuentra operando. ¿No? Por ejemplo, los ejemplos que utilizamos, Charlie Xilófono 1 Delta, cuando yo transmitía del departamento de Canelones. Solo para los casos de realización de ejercicio de práctica operativa, el radioclub habilitado supervisor puede modificar su distintivo de llamada adicionando un número ordinal adjudicado por la institución. ¿Por qué? Porque esa conformación para el ejercicio de práctica operativa significa la modificación del distintivo de llamada, ¿no? Sí, además termina en un número. Y termina en un número. Quienes ostenten las categorías superior y general, así como los radioclubes, pueden solicitar, estamos hablando de llamadas distintivos especiales, el otorgamiento de un distintivo de llamada especial con el fin de utilizarse para intervenir, y específicamente lo dice, ¿no?, en eventos como concursos, festivales, expediciones, etcétera, no para cualquier cosa, tiene que haber un evento en particular, o a llevarse a cabo en bandas atribuidas al servicio. El evento, sujeto a las potencias y modalidades de emisión establecidas y las limitaciones de la categoría de quien lo solicita, para ser utilizados en un plazo máximo de 30 días. O sea, la utilización de un distintivo de llamada especial no modifica absolutamente nada de las condiciones de la categoría de la persona que lo solicita, ¿no? El otorgamiento de uno de estos distintivos no crea antecedente ni prioridad alguna para su eventual futuro nuevo petitorio. O sea, si la persona utilizó un distintivo y al otro día se le venció y al otro día lo solicita, se lo van a dar y no hay que, no lo está utilizando yo. Por supuesto, son prácticas que no se aconsejan porque van a empezar a recibir QSL de otro señor, ¿no?, que no tiene nada que ver de uno. El solicitante deberá presentar una solicitud detallada y justificada con la antelación no inferior a días hábiles antes del inicio del evento y debe limitarse exclusivamente para los fines solicitados. Si esto se controla, a Marcelino lo tienen, y a otros funcionarios que allí lo tienen revisando los logs de los concursos para que la persona que solicitó un distintivo para determinado evento se haya utilizado con ese evento. En el caso de que no ha pasado, ¿no?, pero en el caso de que no ocurra, va a haber sanciones que prevé el reglamento. Porque ya les digo, había gente que solicitábamos un distintivo porque queríamos tener dos distintivos. Yo lo hice, yo tenía el Charlie Whiskey 5 Uniform, y porque todo el mundo quería, yo también quería. Y salvo en el caso de un radioclub deshabilitado, no se podrá solicitar más de un distintivo de llamada especial simultáneamente. Los únicos que pueden tener dos distintivos de llamada al mismo tiempo son los radioclubes habilitados. De hecho, lo tienen, ¿no? Bueno, y acá dice, en caso de detectarse irregularidades con el empleo de distintivo especial, además de las sanciones correspondientes, el asignatario quedará inhabilitado a solicitar uno nuevo por un periodo de 5 años consecutivos. Un montón de tiempo. Si alguien se encuentra de que no fue correctamente utilizado. En caso de que un radioaficionado ostente, esta es la situación especialísima, ¿no?,
ostente en categoría superior y justifique haber obtenido al menos 3 primeros puestos en concursos internacionales de relevancia en banda de frecuencia inferior a los 30 MHz, o sea, concursos de verdad, puede solicitar que se le asigne el distintivo especial que haya utilizado en carácter permanente. O sea, si un radioaficionado obtuvo el primer puesto, tuvo los 3 primeros puestos a nivel internacional de un concurso, puede optar de decir, bueno, yo quiero este distintivo en forma permanente, ¿no? Pero tiene, como digo, tiene que renunciar al que tiene actualmente. Los radioclubes habilitados pueden solicitar fundamentalmente que se le mantenga en reserva de asignación por un plazo máximo, y esta es la única situación de reserva, de 10 años los distintivos de llamada correspondientes a radioaficionados fallecidos que hubiesen tenido destacada labor de servicio. No cualquier radioaficionado, sino los que el radioclub entienda de que es una persona destacada dentro del servicio. En ese sentido, hace muy poco, Radio Grupo Sur solicitó la reserva del distintivo llamada Charlie Xilófono 6 Alfa Charlie Yankee, que era del Carlos Cebriá, Pirujo, justamente porque era un radioaficionado reconocido por todos los radioaficionados de nuestro país, como destacada labor, ¿no? Ya se resolvió, por lo tanto este distintivo está siendo reservado, no puede ser otorgado en los próximos 10 años, salvo, y acá están las excepciones, cuando un radioaficionado muestre tener un segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona fallecida, o sea, que sea hijo, padre o hermano, es decir, de la persona, en ese caso se le va a otorgar el distintivo, y en carácter distintivo especial a radioclubes habilitados para empleo en eventos. Y en ese sentido también Radio Grupo Sur utilizó en forma de, también solicitó la reserva del distintivo de Julián Ocampo, y lo utilizó en un radioclub, en un concurso lo utilizó como el distintivo llamada especial. Y lo podemos decir, bueno, en determinado momento cuando activemos algún evento, en particular la isla de Flores, vamos a utilizar no solamente el distintivo, en ese caso el Charlie Víctor 5 Alfa, que es el distintivo que siempre utilizamos en Isla de Flores, sino que para comunicaciones locales hemos planeado utilizar el distintivo de Pirujo, en definitiva. Muy bien. Bueno, uso del distintivo llamada. Los titulares de permiso radioaficionado y permiso de estación deben cumplir con las siguientes obligaciones: dice indicar al menos al principio de cada transmisión sus respectivos distintivos llamada. En caso de transmisiones continuas, la indicación deberá efectuarse con intervalos no mayores de 10 minutos. En caso de emergencia, además habrá que mencionar que opera en virtud de una situación de emergencia. El reglamento uruguayo no establece, y es un error, de que el radioaficionado debe identificarse al final del comunicado. Es un error. Es una de las cosas que nosotros propusimos para una próxima reglamentación, de que se ha salvado esto, ¿no? Y que el radioaficionado haga como hacemos todo, identificarse en principio y al final, y es un gran conversador de cada 10 minutos. Las repetidoras de audio deberán contar con un dispositivo que emita en forma automática su distintivo de llamada. Dicha identificación debe ser transmitida a intervalos no superiores a los 15 minutos y en caso que sea en código Morse a una velocidad que no sea más de 10 palabras por minuto. Asimismo, deberán contar con un dispositivo que posibilite su activación y desactivación, esto no tiene que ver con el distintivo de llamada, pero está en el mismo numeral, a través de emisión de señal de comando por control remoto. Bueno, a los efectos del presente reglamento se entenderán que los siguientes términos con el significado que luce a continuación. Radio Faro es una estación de aficionado, por lo que acabamos de definir, transmisora fija utilizada para determinar las condiciones de propagación, ajuste de antena y demás parámetros que emite automáticamente a intervalos regulares y en una única frecuencia fija su distintivo de llamada. O sea, todos los radiofaros deben de transmitir su distintivo de llamada. Y demás datos tales como potencia, ubicación y altura respecto al nivel de mar. O sea, la transmisión automática siempre debe incluir el distintivo de llamada. Otra cosa no es necesaria.
Solo para caso de realización de práctica operativa, lo dijimos hace un rato, se formará el distintivo de llamada con el que tenga asignado el radioclub habilitado supervisor, adicionando un número ordinal adjudicado por la institución. Y habla de número ordinal. ¿Ah? Antes se hacía, daban cualquier número, en realidad ahora es un orden de orden. O sea, tiene que ser distinto cada vez que hay un nuevo aspirante, ¿no? Bueno, y en la práctica, para identificar en todos los casos, se debe utilizar el distintivo de llamada, no se debe empezar la transmisión identificándose uno mismo o su interlocutor con el nombre personal o apodos, se debe identificarse siempre con su distintivo completo, no solo usando el sufijo, se debe identificarse regularmente haciéndolo al comenzar, y esto lo dice en la práctica, finalizar el cambio. Es una costumbre de todos los radioaficionados y que tenemos que hacer. Por más que no sea reglamentario, es decir, obligatorio reglamentariamente, es una buena práctica. Y bueno, una costumbre comúnmente extendida, aunque reglamentariamente correcta, es que si uno participa en conversaciones informales que implica transmisiones breves, no identificarse en cada cambio a modo de intercambios rápidos. Si bien una práctica corriente y todo el mundo lo hacemos, yo no me la voy a dar legalista, lo hago, siempre debe ser evitada. Es decir, cuando uno lo hace, sabe que no debe hacerlo.